¿Qué tal? ¿Cómo están? El gusto de saludarlos en un nuevo encuentro de Informando Salud para hablar de los temas que nos interesan, por supuesto, de la actualidad, de los temas de salud, de lo que pasa a nivel nacional, provincial, lo que pasa con la salud pública, privada, el sistema de las obras sociales y también temas que nos importan y mucho. Y hoy nos vamos a meter en el tema vacunas, ¿no? Que ha generado mucho debate, en muchos casos totalmente injustificado e infundado. Creo que esto se ha puesto fuerte y se ha reavivado o ha encontrado quizás más personas que siguen este cuestionamiento muchas veces a las vacunas que hay después de la pandemia, ¿no? Me parece que ahí hay un poco un antes y un después, pero bueno, no soy yo el que tiene que opinar y hablar de estos temas y también poner en valor el calendario de vacunación que tenemos en la República Argentina, sino nuestra invitada del día de hoy, experta por supuesto en la materia, a quien les voy a presentar, que muy gentilmente nos atiende, que es la doctora Laura García Alonso. Ella es pediatra, es jefa de vacunas y auditoría de Helios Salud, lugar por supuesto que se especializa en todo lo que tiene que ver con vacunas. Doctora Laura, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Pablo, gracias por la invitación, muchas gracias. No, gracias a vos por atendernos, por hacerte un ratito. Bueno, no has podido llegarte al estudio hoy porque sé que estás con múltiples tareas en el día de hoy, porque estamos en un momento, bueno, que hay muchas cosas que hacer, ¿no? Laura, bueno, hablemos de vacunas, ¿no? En el día de hoy. Yo, antes de meternos en la polémica y en la controversia que hay en tantas cosas, me gustaría que hablemos del sistema y el calendario de vacunación que tenemos en la República Argentina, que es de los más importantes a nivel mundial. En Latinoamérica es referencia. Estamos muy bien en temas vacunas que son obligatorias, hay que decirlo, y también son gratuitas, ¿verdad? Sí, tenemos un amplio esquema de vacunación. Lo único que tengo para novedad es que no estamos cumpliendo con los requisitos que necesitamos para inmunizarnos, ¿sí? O sea, tenemos vacunas disponibles y no estamos llegando a las coberturas que necesitamos para la población. Esto quiere decir que por más amplio que sea el calendario hoy, no estamos llegando a las coberturas que necesitamos. Por lo menos hasta las coberturas que teníamos previas a la pandemia, ¿sí? Que lográbamos coberturas. Hemos notado que luego de las pandemias, estas coberturas fueron bajando. Estamos en ligera recuperación en el 2022 y un poquito más en el 2023, pero no hemos llegado a la cobertura que necesitamos para la población. Yo en la introducción hablaba y decía esto, ¿no? Es como que hay un antes y un después. Indudablemente la pandemia ha generado cosas que hasta el día de hoy no vuelven, ¿no? A un pre-COVID-19. No, y la realidad es que si bien tenemos que partir de la base que hemos salido de una pandemia gracias a que teníamos la vacuna disponible. Nosotros estuvimos encerrados, empezamos a salir todos luego de que pudimos vacunar, por diferencia de nuestros adultos mayores, a nuestra población vulnerable, personal de salud, y luego pudimos empezar a vacunar a todos y pudimos salir de una pandemia, o sea, más que probado. El tema es que en esto de salir en una emergencia, adecuar una vacuna a la emergencia, tener todas las aprobaciones y las pruebas, hizo que la población recibiera tal vez dentro de los estudios que veremos después, más dosis de la necesaria, como que fue más cansador de lo habitual y la gente se terminó cansando. Empezamos a hablar de nombres de laboratorios, de países de origen, que antes no lo hacíamos. Sí, y el cuestionamiento y todo lo que surgía también en ese momento, ¿no? Que esta vacuna están experimentando con nosotros, ¿no? ¿Qué vamos a hacer los conejillos de India, las ratas de laboratorio? Porque claro, era una pandemia, una emergencia, una situación complejísima a nivel global. Se inyectó también mucho dinero, mucho recurso de parte de, sobre todo de las grandes potencias, para asegurarse lo que pudiera prevenir la enfermedad, y la gente como que le dio miedo. Pero ¿cómo? Si una vacuna tarda 10 años en probarse, a mí me la quieren aplicar en 3 meses, claro, generaba muchas cosas, ¿no? Bueno, pero hay comités, y esto sucede, y ha sucedido en otras pandemias, epidemias, ha sucedido, y hay las comités de crisis y la aceleración. Esto baja la cantidad de años que necesitas para la aprobación de las vacunas, para mostrar la efectividad, y todo se reduce a un periodo de 6 meses
en estos casos de emergencias y se reduce la población de estudio. Entonces, pero estas cosas existen, eventualidades que puedan suceder. Claro. No es que se salió a experimentar, ¿sí? Había una base de sostén. Claro, y además habían plataformas que eran utilizadas, que habían sido utilizadas durante décadas, ¿no? Y era para otro tipo de vacuna, no sé si digo la influenza, ¿no? O lo que tiene que ver con la gripe, seguramente había plataformas que son similares o prácticamente iguales que las que se usaron para el COVID también, ¿o no? De hecho, tenemos una vacuna de COVID argentina que fue premiada mundialmente, que es la ARVAC, que es la vacuna de COVID que tenemos, que es una base que nosotros ya conocemos en vacunas, que se usa en la de hepatitis B y es una vacuna que ya se usa en niños desde el recién nacido. Entonces es una muy buena vacuna que la tenemos nosotros en Argentina. ¿Y cómo está hoy el tema vacunación del COVID? Porque voy a ser sincero, yo también no he hecho un refuerzo y yo he tenido la enfermedad, fui de los primeros que se contagiaron en momentos donde todavía no había vacunas en el mundo, no solamente acá en Argentina, no había en ningún lugar, y fui de aquellos y después fui reforzando las dosis y la verdad que hace tiempo que no lo hago. ¿Se debería hacer? La realidad es que esta vacuna ha generado una inmunidad rebaño, como muchas de las vacunas. ¿Qué quiere decir? Que inmunizando la mayoría de la población, yo logro ir diseminando menos este contagio y esto hace que esté ciertamente protegido porque es parte de lo que las vacunas, una vez que están comercializadas, se prueba cuánto dura la inmunidad. Y en eso estamos en COVID. Entonces se está viendo que la inmunidad con un esquema primario, que era de 2 dosis y un refuerzo, hay inmunidad sostenida. ¿A quiénes tenemos que revacunar? A los más susceptibles. Claro. Y la realidad es que hemos tenido menos casos de lo que esperábamos gracias a que tenemos mucha población vacunada. Claro, ¿Sí? es verdad eso. Porque después vamos a hablar de esto, pero tal que te dice, yo no me vacuno ni me vacuné y no me contagio. Y bueno, amigo, hay un montón de gente que lo ha hecho, ¿no? Y lo ayuda. Hemos perdido pacientes, compañeros y familiares. ¿Sí? Que nos hubiera encantado tener la vacuna en tiempo y forma. Claro. A mí como personal de salud, la verdad que estar afuera en la calle, cuando nos aplaudían, yo lloraba, porque en realidad quería estar en mi casa encerrada en muchas cosas. Sí, claro. En muchas quería ser héroe de salir a salvar gente y en parte quería estar en mi casa protegiendo. Entonces, lo de la vacuna para nosotros fue un gran evento a nivel salud. Sí, claro. No a nivel de exposición del tuyo, pero como trabajador esencial también en aquel momento, y yo me lo contagié en la calle, me lo contagié trabajando, y es la realidad. Y para los que no recuerdan esto, yo la pasé malísimo, estuve 8 meses para curarme. Tuve 8 meses para recuperarme, no fue chiste la neumonía que tuve, fue muy, muy complejo. Además, lo que fue, recuerdo en aquel momento, contagiar a la familia, ¿no? Llegás a tu casa de laburar y resulta que traía el virus a casa y embocárselo a todo el mundo. Fue muy duro. Nos olvidamos rápido las personas, pero fue complejo. Claro. ¿Vos te acordás que te aislaban en un hotel? Claro. ¿Te acordás que no podías ver a tu papá? Total, que le dejabas las compras en el coso. O sea, hubo mucho. En los niños fue también mucho. Fue mucha sobrecarga, días de no escuela, años de conexión, de mucha pantalla, o sea, como que pediátricamente estoy hablando ahora, también hubo una secuela hoy. Y con el diario del lunes todo parece tan claro, ¿no? Si lo vemos en retrospectiva hoy, decimos, mirá qué sencillo, qué fácil, qué bien todo, ¿no? Claro. Pero la verdad que sí, fue muy difícil. Para consultarte algo más con del COVID, cuando hablamos de vacunas, en algún momento había mucho temor. ¿Te acordás que decían, no sé, acá tengo una cuchara, ¿no? Que vos supuestamente te ponías una cuchara a un tenedor y se te quedaba pegado, ¿no? Cosa que no ocurre porque esto se cae, pero que eran metales, que te metían imanes, que te metían un chip, tantísima cosa, que era todo experimental, que esto va a traer consecuencias tremendas a futuro, ya lo vamos a ver en los próximos años. Hoy, estamos en 2025, prácticamente terminando este año. A la distancia, ¿esas vacunas generaron daños masivos? ¿Fueron tan nocivas como justificaba el temor? Quizás sí, pero ¿fue tan malo todo lo que podía ocurrir? ¿Se retiraron todos los lotes y todas las vacunas porque se le estaba haciendo daño a la salud o no fue tanto? No, la realidad es que no, y la que presentó algún caso que fueron estudiados puntual y se vio a posteriores, que fue la de AstraZeneca, la de AstraZeneca, que fue la que tenía, pero los pacientes, muchos tenían enfermedad de base, que fue la parte en la que hicieron alguna eventualidad vascular, pero la realidad es que no. Podía ser viable igual, pero la realidad a futuro hoy es que no tenemos nada que haya evidenciado. ¿Sí? En una pandemia el riesgo-beneficio de la vacunación también se contempla. Claro.
Claro, tal cual, sí, 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 y el beneficio fue alto. Volviendo al tema calendario de vacunación, habíamos dicho que es muy completo el que tenemos en la República Argentina, la vacunación empieza a las horas de nacer, ¿no? Y es un calendario muy extendido que, como vos decís, lamentablemente nos están sobrando vacunas, es decir, algo está pasando que no se llega, pero ¿por qué no describimos un poco cómo es esa protección, esa inmunización que tenemos en nuestro país, que tiene como 16 vacunas, ¿verdad? Sí. Más si vemos en las zonas, por ejemplo, de fiebre hemorrágica Claro, argentina, en la de zonas fiebre amarilla, particulares. que tiene zonas endémicas en las que va la vacunación. Pero la realidad es que tenemos un vacunatorio amplio calendario de vacunación. Sí, y todas las enfermedades inmunoprevenibles son las que hoy no estábamos viendo en pediatría hasta que bajan estos porcentajes de cobertura. Cuando estos porcentajes de cobertura empiezan a disminuir es donde empezamos a ver enfermedades que no estábamos viendo hace mucho, que nosotros éramos libres, por ejemplo, de sarampión, y ante un caso importado, obviamente no vacunado, porque el primer caso que ingresó fue un caso importado, hemos tenido repercusión acá, hubo que hacer un mecanismo de hacer una campaña para lo que estamos haciendo hoy, que tampoco fue tan efectiva, por eso continúa la campaña de vacunación y rastreo. ¿Sí? Entonces empezamos a ver enfermedades que no estábamos acostumbrados a ver. ¿Sí? Hay vacunas que son muy buenas y están probadas. ¿Cómo? ¿Cuándo se incorporó la vacunación de la hepatitis? 2011. 2011. Pero no por este tema, claro. Y la incorporación fue con una dosis sola. Hemos logrado esto. Claro. ¿Sí? Si bien en el calendario se recomienda después dar una revacunación, hoy la tenemos en calendario. Claro. Y la realidad es que lo mismo que ahora, el año pasado, las vacunas que se dan en embarazadas, que es un nuevo espectro de estudio. Antes no se estudiaba sobre mujeres embarazadas. Y hoy damos la vacuna de sincicial respiratorio en embarazadas para que proteja al bebé los primeros 6 meses de vida, que es donde los anticuerpos de la mamá están presentes en el bebé. ¿Y para qué enfermedad sirve? ¿Para qué enfermedad sirve? Virus sincicial respiratorio. Que para la gente lo entienda. El virus sincicial respiratorio es un virus, como bien la palabra lo dice, que es muy agresivo, sobre todo en lactantes menores, y produce cuadros respiratorios que dejan secuelas, internación. Los niños desaturan, hay que ponerles oxígeno, van mucho a terapia, sobre todo en la neo y en las primeras edades. Caramba. Y hemos logrado una vacuna que Argentina fue el primer país con datos de esta vacuna este año, que hemos tenido un año en total en cuanto a la incorporación de esta vacuna y la incidencia de internación y de muertes en niños por virus sincicial respiratorio disminuyó un montón este año. Así que nosotros como pediatras estamos muy contentos con esta vacuna en embarazada. Tengo un video como para relacionarlo quizás un poco con esto que estábamos hablando, ¿no? Porque yo creo que muchos padres, muchos jóvenes, como no conocen esos cuadros, de lo que es tener un hijo enfermo con un problema respiratorio severo, por ejemplo, dicen no pasa nada, ¿no? Yo quería compartir con vos y con quienes nos están viendo un video. Esto circula todo en redes, quiero que sepan que es lo que todo el mundo puede ver, entonces yo dije, si todo el mundo puede ver, yo lo tomo y lo comparto con la profesional. Mira este video que se publicó, creo que en TikTok fue. Here we go. Es fuertísimo. Vos te das cuenta que no respira. O sea, no es no que está respirando poquito. Ahí lo intenta. Fíjate. Escucha, Se le ponen los... Dale. Ahí se escucha alguna aparatología que está detectando quizás una falta de oxígeno. El nene recupera ahora. Y yo tomé esto porque, nada, es muy chiquito, es muy fuerte, y había un cartel rojo que decía ahí, dedicado a los antivacunas, decía, y hablaba de tosferina. Yo busqué, bueno, tosferina es lo que yo conocía de chico como la tos convulsa, algo de lo que yo después dejé de escuchar. Yo no lo escuché prácticamente más. Es muy fuerte lo que vemos, un nene que prácticamente no puede respirar, la mamá diciéndole está todo ok, estaba con una cánula, algo que le suministraba oxígeno. Digo, pero esto que acabamos de ver puede ocurrir por no aplicar una vacuna y se puede prevenir si uno aplica la vacuna correspondiente, ¿es así?
Sí, es una enfermedad bacteriana, es una enfermedad inmunoprevenible. Está en nuestro calendario de vacunación desde los 2 meses de vida. Se repite a los 4, a los 6, con un refuerzo a los 18 meses. Claro. La verdad que no estábamos viendo muchos casos. La verdad que hoy en Cava, en el Hospital Gutiérrez, estamos viendo algún caso que era raro en Cava que esto sucediera, y la realidad es porque no estaban protegidos. Y la tos convulsa, tosferina o pertussis, también se dan embarazadas. Está en el esquema también para embarazadas. Claro. Y por otro lado, esta vacuna también, aparte de prevenir esto que el bebé era muy chiquito, se llama tos convulsa por este tipo de tos. Es como una tos convulsiva. Fíjate que trata de respirar y No por puede. eso es que se llama Claro. así. Sí, y se escucha como si le costara entrar el aire, como una sibilancia, como un ruido donde pasara el aire por algún lugar muy estrecho, ¿no? Muy, muy chiquito. Sí, ¿Puede sí, ser muy feo. mortal esto? ¿Te puede ocasionar la muerte? Sí, claro. Claro. Sí. Sobre todo en el momento de la consulta oportuna. Primero porque no estamos acostumbrados, pero bueno, un paciente con dificultad respiratoria siempre se estudia, sobre todo en los más chiquitos. Y ahora que estamos con estos movimientos, que muchas veces estos movimientos antivacunas tienen que ver con mucha desinformación. Y la desinformación en parte también es responsabilidad de los profesionales, nuestra. El pediatra tiene un gran poder sobre esto de informar adecuadamente. La realidad es que cuando vemos los chicos en el vacunatorio que uno los va a pinchar y llora, yo no le puedo explicar al chico que algo que le duele le va a hacer bien. Claro. Pero sí puedo ir sobre el papá a explicarle cuán bien es aplicar una vacuna. Claro. No decirle, mira, te va a doler, pero te hace bien. No, voy sobre el papá y ese es el objetivo principal, informar a la población. Y tenemos medicina basada en la evidencia y tenemos datos. Claro. Sí, de esto. Eso está bueno. Y además lo increíble de todo esto es que nadie te está pidiendo que pagues 1.000.000 de pesos o 2.000.000 de pesos por esta vacuna. Está en el calendario, es gratuita, la tenés en el sistema público, en las obras sociales, en las prepagas, está en todos lados. Es decir, que solamente hay que ir, mirar el calendario y decir, uy, le toca, y va y se hace la vacuna, ¿no? Quiero compartir con vos otro video y con quienes nos están viendo sobre todo de esto, ¿no? De la desinformación, de las creencias que aparecen, que vos recién hablabas de la evidencia científica, ¿no? El estudio, el trabajo durante años, lo que se vuelca en datos, se aprende, se llega a conclusiones, se expone, se aprueba. Escucha esto. ¿A vos también te están obligando a vacunar a tus hijos si no querés hacerlo? Porque sabés que en el fondo hay algo que no te cierra, pero el sistema ya lo decidió por vos. Si no lo haces, no puede ir al jardín, no puede ir al colegio, no puede hacer trámites, no puede viajar. Pero mientras tanto nadie te dice qué es lo que le están inyectando, cuáles son los riesgos. Lo único que te dicen es obligatorio. Y si todo esto es un experimento global, y si lo que están haciendo es mutar el ADN para controlar a la población, o debilitar el sistema inmune de una generación entera y así generar nuevas enfermedades y seguir lucrando, ¿de verdad crees que el sistema inmune de tu hijo depende de un frasco? El sistema inmune de los seres humanos es inherente a nuestra biología. Es perfecto desde el primer día. ¿Cuántas veces en tu vida tomaste una decisión por miedo o por culpa y te llevó al lugar correcto? Yo sé que este video puede incomodar a muchos, pero sé que muchos otros sienten lo mismo en silencio. Y si vos sentís eso, no te quedes... Bueno, a ver, habló de ADN, ¿no? Que nos están cambiando el ADN en algún momento, que somos una especie de experimento, que el sistema inmune es perfecto, dijo él, que con las vacunas nos están bajando la inmunidad. Dijo varias cosas, no sé, a mí me llamó la atención eso, quizás a vos esto y algo más. ¿Qué opinás? No, yo creo que la vacuna se compara con la potabilización del agua, o sea, en la erradicación de las enfermedades, ¿sí? Entonces, yo creo que la falta de información, insisto, me parece que es lo que provoca esto. Las vacunas están probadas, las vacunas están estudiadas, las vacunas se siguen estudiando a posteriori de la comercialización. O sea, no puedo yo ir de acuerdo con esto porque es todo lo contrario, ¿sí? Claro, claro. Antes la gente moría a más joven edad, hoy no. ¿Por qué no? ¿Porque el sistema inmune es perfecto? Y no. Claro. ¿Sí? Sino porque la medicina avanza y la medicina hace a la longevidad y la medicina busca que cada vez vivamos más. Entonces, hoy estamos en una nueva generación que es la gerontología total porque la gente vive mucho más y hoy tenemos población adulta. ¿Por qué? Porque hay antibióticos, porque hay vacuna,
porque tenemos, y esto está probado, nadie va a estudiar con nadie, porque la vacuna para salir al mercado requiere estudios previos, y son estudios de 3 a 5 años dependiendo qué tipo de vacuna sea, ¿sí? Hay regulaciones, nuestro ANMAT es un lugar íntegro, se hace mucha investigación. Sí. Tenemos científicos de renombre, o sea, no hay dudas de la efectividad de estas vacunas. Claro, pero aparece, viste, en una red social alguien y de golpe suman seguidores, pues acabamos de ver a alguien, no sé, que está por arriba de 500.000, cuando publica algo, caramba, llega a mucha gente, ¿no? Y a veces también faltan quizás campañas de concientización por parte del Estado, ¿no? Que es el responsable, porque los privados hacen lo suyo, las obras sociales lo pueden hacer, pero también hacen falta quizás campañas, sobre todo cuando uno ve que están bajando los índices, ¿no? Estaba viendo esto que te decía, una información acá que la saco de chequeado. La vacunación al inicio escolar cayó 30 puntos en 5 años. Sí, es un montón. Es mucho. Que yo te contaba, para la primera dosis teníamos un cercano a casi el 90% de pacientes vacunados antes de la pandemia y ahora estamos en un 80 y pico % en primera dosis y segunda dosis bajamos a un 50 y pico en cuanto al porcentaje, ¿sí? De pacientes vacunados. Eso es muy poco, se considera casi que no estamos cumpliendo la meta. La meta de vacunación, por eso hoy tenemos casos que no teníamos. Y el sarampión, también está la creencia como que no pasa nada, ¿no? El sarampión en realidad, ¿qué te puede salir? Unas manchitas nada más, pero se confunde mucho, ¿no? Y puede ser, ¿qué te puede pasar? ¿O qué le puede pasar a un chico con sarampión que no esté vacunado? En realidad lo que le puede pasar empieza como un cuadro viral, como un cuadro catarral, que evoluciona con conjuntivitis, evoluciona con una rinitis, evoluciona con manchas ya en la boca en la última instancia, brote en piel y después ya empiezan las complicaciones, que es la convulsión, ¿sí? Que es lo que uno no quiere ver por esta enfermedad porque ya llega más tarde, ¿sí? Entonces, cuando entró el caso, se hizo mucha, de hecho no se diseminó, tuvo mucha intervención, justamente de la Organización Mundial de la Salud, a través de todos los lugares en donde hubo casos de sarampión, nosotros bajo nuestro Ministerio de Salud, en donde se vio el caso problema, los casos del alrededor, se vacunó a todos, o sea, hubo 38 casos en total y fueron delimitados y fueron controlados, se armó la campaña de vacunación que no tuvo tanto éxito y persiste, o sea, cualquiera que quiera darse ahora la doble viral, el ministerio la provee. O sea, es bastante impotente para nosotros el que la campaña no funcione, ¿sí? O sea, necesitamos que la población se vacune para hacer este efecto rebaño y que no haya estos casos de enfermedades inmunoprevenibles. Sí, y además hay que cumplir con el mismo, ¿no? Estaba viendo también que el Ministerio de Salud, bueno, adelantó un poco esto, ¿no? Un poco lo que estabas comentando, que a partir del 26, sobre todo lo que tiene con el sarampión, la segunda dosis, dice, contra el sarampión deja de aplicarse a los 5 años y se adelanta a los 18 meses, ¿no? ¿Qué es esto? Esto justamente es para achicar la brecha. Claro, para achicar esa brecha. La dosis que tienen que recibir al año va a haber un refuerzo a los 18, fíjate que es muy corto el intervalo, y hacer un refuerzo a posteriori cuando en primera infancia. Está bueno. Tenés un video más, no es que te quiera indignar, pero digo, estas cosas circulan y me parece que está bueno verla. A ver, poné un videito más ahí, tengo 2 más. Cualquiera padre que tenga ahora hijos se hace la pregunta, ¿pincho a mi hijo o no lo pincho? Pincho a mi hijo, esto es español. No les pondría ninguna. Entender que un ser humano viene con un sistema inmunológico imperfecto, otra vez lo mismo, que necesita 23 o 25 pinchitos, eso no es científico. Pero cada vez hay una masa creciente de gente que, igual que ya no se cree en lo del colesterol, están viendo que hay un montón de enfermedades degenerativas en la población infantil debido a los pinchitos, y que poblaciones que no usan los pinchitos no tienen esas enfermedades, como los Amish, y que realmente no se ha erradicado ninguna enfermedad. Juan Zaragoza tiene estudios muy potentes de eso, que dice, oiga, que esto es una milonga más que nos han contado. Entonces yo a día de hoy no pondría ninguna. Yo no pondría ninguna. Vos sabés que estuve viendo que en este caso, que cuestiona también el tema de las vacunas y habla de este sistema inmune perfecto, se le echa mucho la culpa a enfermedades como el autismo, por ejemplo, ¿no? El autismo, lo habrás escuchado, ¿no? No, las vacunas son las que están provocando el autismo en la población y es el único responsable de que esto se diagnostique. Y no sé de dónde sale esto, ¿no? O aparece algún determinado autor. Perdón, que te interrumpí. No, adelante, digo.
No, las vacunas antes tenían un componente que se creía que era el responsable, se ha probado que no, que era el timerosal, que es un conservante, ¿sí? Que en realidad es un antiséptico, que se usaba para los frascos multidosis. Esto es lo que se creía que se ha probado, y no una vez, muchas veces, que esto no ocurre. Mira. Hoy la mayoría de las vacunas que son prellenadas, vienen en su misma jeringa y todo, no tienen ningún componente de este estilo, y así todos siguen aduciendo que hay algunos componentes que pueden ir al autismo. Hoy no hay probado nada. Y la realidad es que, como él dice, hay mucha información de que no se erradican las enfermedades. No hemos visto ninguna científica que pruebe esto, que es a lo que refieren. Y sí que la vacuna funciona. Y sí que los efectos adversos son efectos adversos de baja incidencia. Lo hemos probado con vacunas nuevas, ¿sí? Como la de dengue, por ejemplo, que es una de las más recientes, como la de virus sincicial respiratorio, que es otra de las más recientes, la de herpes zóster. Entonces hay vacunas nuevas en el mercado con mucha prueba de muchos años. Ahora te voy a preguntar por esas vacunas nuevas que últimamente son las que aparecen y que también previenen enfermedades. Pero quizás mucha de esta gente tampoco vio, yo he conocido y he trabajado con gente que ha tenido polio. Lo que pasa es, claro, hoy no ves quizás personas que tienen ese problema y cuando decís, ¿qué te pasó? No, pasa que yo tuve polio de chiquita, ¿no? Que es con una vacuna que hoy recibimos todos, esto se previene, ¿no? Pero claro, al no haber visto quizás la consecuencia o la enfermedad de manera masiva o que pasaba a un vecino, a un amigo, a un conocido, uno pierde conciencia de eso, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Lo mismo que TBC. Tuberculosis, ¿no? Claro. Que antes era tan común la tuberculosis y para poner un ejemplo en esto de la tuberculosis, cómo ha evolucionado, que se sigue estudiando las vacunas, antes había vacunas. Cuando recién nacías, a los 6 años, a los 16. Después se vio que había efectividad sin la dosis de los 16, después se sacó la dosis de los 6 y solo quedó la de recién nacido. O sea, las vacunas siguen en constante evolución, como la de HPV, que ahora se redujo en el calendario una de las dosis, y eso tiene que ver porque la efectividad y la cobertura se sostiene. Y eso es medicina basada en la evidencia, y se van haciendo este análisis de cuánto perdura la inmunidad. Claro, imagínate todo el cáncer de cuello de útero que se va a prevenir de acá a futuro, ¿no? Quizás todavía no lo dimensionamos, pero dentro de unos cuantos años, un par de décadas, va a decir, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cáncer de cuello de útero por HP? Eso no va a estar, no va a existir. En mujer, claro. Y se puso en calendario para varón en el 2015 también, bien, o sea que tenemos población de mujer y varón para vacunar con HPV, es una vacuna preventiva para el cáncer, igual que la de hepatitis B. O sea, son 2 vacunas que son preventivas para cánceres. Está probado, ¿sí? Así que tenemos un amplio calendario de vacunación. Hablemos de ¿Cuánto llevamos ya charlando? Porque se me va el tiempo con Laura. ¿Casi 40 minutos? No te puedo creer. Mirá qué rápido que se nos ha pasado el tiempo. Sé que estás apurada, así que no, vamos a las vacunas, vamos a las vacunas más recientes, ¿no? Quizás lo que tiene que ver con el dengue. Hablaste del herpes zóster también, que es lo de la culebrilla, ¿no? Que quizás muchos lo conocemos por ahí también. A ver, ¿cuáles son las que han aparecido últimamente? Que también están muy trabajadas y pueden generar prevención de enfermedades. La de dengue. Recuerden que salió aprobada por ANMAT en octubre del 2023, empezamos la vacunación. El año pasado que hubo un amplio requerimiento de vacuna, tuvimos pocos casos para lo que esperábamos en el 2023 para vacunar con dengue, porque la realidad es que no hubo muchos mosquitos el año pasado, entonces hubo bastante población vacunada, quiere decir que este año tenemos mucha población, no está en calendario en zonas que no sean, que hayan puesto zonas endémicas, ¿sí? Como Misiones, que fueron vacunando a la población, hubo una parte también de Corrientes, en donde se puso vacunación, provincia de Buenos Aires, ¿sí? Que fueron determinando y después se fue ampliando los grupos para vacunar. Otra de las vacunas es la de sincicial respiratorio que les comenté, que se da en embarazadas y en personas mayores de 65 años, y la de herpes zóster, también para mayores de 50 años con patologías de riesgo concomitantes para recibir el herpes zóster, ¿sí? Es una vacuna inactivada, que antes en el mercado había una que era virus vivo, bueno, ahora tenemos una que es una vacuna inactivada, con lo cual amplía
¿Qué es la lo que viene? población a la que se pueda vacunar. Es lo que viene de la varicela, ¿no? Vendría a ser es el mismo virus, Muy ¿no? ¿Es bien, así? claro, 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 tal cual. claro. Aquel que tuvo varicela, Sí. ¿sí? Tiene depositado el virus en los ganglios y esto hace que cuando bajen las defensas por algún motivo, surja de nuevo. O sea que aquel que no tuvo varicela, el P-zóster no va a tener nunca. Claro, y está bueno tenerlo en cuenta porque mucha gente a veces no concurre al médico, es una forma de prevenirlo. Me acuerdo cuando era chico que se usaba la tinta china, ¿te acordás de esos tratamientos? Esas cuestiones, bueno, hay evidencia científica y hay gente que trabaja y estudia para mejorar esto. ¿Qué nos quedó? ¿Alguna vacuna más? Si no, la recomendación, obviamente. Bueno, la doctora Laura García Alonso, ahí en Helios Salud, sino el pediatra, el médico de confianza, no tener miedo, no dejarse guiar por estos gurúes, estos personajes que aparecen, que lo que muchas veces buscan es simplemente que hagas clic, que mires, porque eso después lo transforman en dinero, ¿no? Y vos pones en riesgo tu salud. Me parece que son una de las cosas que hay que tener en cuenta al momento de recomendar, ¿no? Creo que la información es lo más importante. Nosotros tratamos de dar charlas a la comunidad de forma constante para mantenernos informados. Ahora estamos armando una para medicina del viajero. Bien. Hay tantos casos más de fiebre amarilla, ¿viste? Ahora empezaron a surgir más y es la época en la que la gente viaja. Sanidad de Fronteras sacó la vacunación, por lo cual solo queda en el medio privado, y algunos países que piden la vacunación como obligatoria y requiere un certificado internacional. Entonces, ante esto, ya implementamos una charla a la comunidad, tratamos de que la gente pueda estar informada, porque me parece que la información es clave para entender por qué vacunamos. Importante eso que dijiste de la fiebre amarilla. No sabía que la habían sacado porque era una vacuna que se da de manera gratuita, ¿no? Y además, para personas que viajan quizás por trabajo, por vacaciones a determinados lugares, hay que informarse también porque pueden ser falta algún tipo de vacuna específica, ¿no? No sé, quizás podés mencionar alguna. Fiebre amarilla es un caso, por ejemplo. ¿Y qué otra puede ser? Hay fiebre tifoidea, sí, es otro, antirrábica para los que hacen esquema de preexposición antes de viajar, Mira. ¿sí? Pero el equipo de medicina de viajero, antes de armar un viaje, ve a dónde, qué destino va y qué vacunas uno necesita o tiene que dar refuerzos. Claro. Sí, antitetánica, claro. Que nadie da refuerzos de antitetánica. Claro, es verdad. No solamente cuando te pasa algo te mandan a colocar la vacuna, ¿no? Y uno después ya se olvida cuánto hace que me la di. Bueno, por eso es importante consultar a los que saben. Laura, te agradezco mucho por el tiempo. Hemos hablado un rato largo, ha sido muy interesante aprender y escucharte, y ojalá se repita en algún futuro y podamos seguir hablando de estos temas para intentar mejorar la salud de la población y crear conciencia. Gracias por el espacio. Me parece muy valioso que dispongas de este espacio para poder comunicarnos e informar a la población. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias. Y con ustedes nos encontramos en un próximo capítulo de encuentro de Informando Salud para seguir hablando, por supuesto, de las cosas que nos importan.